igual, que llueve a Murcia, pero ha querido también la lluvia acompañarnos, quizá como un gesto de voluntad, porque así hacemos más fuerte nuestra voluntad y nos sumamos a este acto un año más. Parece mentira cómo pasa el tiempo, pero ya son 4 años consecutivos que les saludo más o menos desde, por lo menos no desde este escenario, pero sí desde este estrado y desde esta noche de la psicología murciana. Antes de comenzar, como cada año, le pido a la decana, si es tan amable, del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia, doña María José Catalán, que sea ella quien le dé la bienvenida. Buenas tardes, buenas noches, apreciadas autoridades, queridos colegiados, colegiadas, queridos amigos. Me llena satisfacción poder darles la bienvenida a todos ustedes y compartir la entrega de los galardones de la psicología murciana en su 9ª edición, agradeciendo sinceramente su presencia. Es la 4ª ocasión en que me subo yo también a este estrado y les hablo desde este atril para darles la bienvenida a los galardones, cerrando con este acto 4 años de un trabajo que valoro intenso por parte del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia y que ha ido desarrollando la Junta. 4 años que tanto mis compañeros como yo se nos ha pasado volando, considerando hemos desarrollado un intenso trabajo que culmina con la convocatoria de elecciones. Podría comenzar a hacer un recorrido por estos 4 años, a hacer un repaso de lo realizado, de los logros, los fallos, ya lo dirán ustedes, pero mi deseo no es cansarles ni aburrirles, sino transmitirles mi gratitud por la confianza que depositasteis en esta Junta hace 4 años y agradecer el esfuerzo realizado por cada uno de vosotros, por cada uno de los psicólogos y psicólogas murcianos, para conseguir el avance de nuestra profesión y el reconocimiento de nuestros profesionales. Y si de nuevo nos otorgáis vuestro apoyo, continuaremos otros 4 años dando un poco la paliza y haciendo estos actos de encuentro. Sabéis que siempre he sentido al colegio muy cerca y he intentado, desde diferentes cargos, que la profesión y el colegio avanzaran. Hemos tenido que ir superando en estos 4 años grandes retos, dificultades como ha sido la adaptación a la ley Ómnibus, que nos acobardaba con sus limitaciones y de la que todavía quedan muchos flecos por resolver, como esta mañana bien nos ha dicho la profesora doña Oliva Márquez. También nuestros profesionales han pasado por momentos muy críticos hasta el reconocimiento de nuestra labor como sanitarios. No me he repetido, sino que absurdamente lo perdimos y tras una incansable lucha se volvió a reconocer esta dimensión sanitaria que desempeñamos. Por ello, el año pasado festejábamos la creación del psicólogo general sanitario y con ello el reconocimiento de gran parte de nuestros profesionales como sanitarios, como había sido nuestro empeño desde el año 2003 que perdimos esa batalla. Vamos obteniendo logros, pero seguimos teniendo retos y muchas dificultades que ir superando. Nuestra profesión ha alcanzado grandes metas a base de mucho esfuerzo y sorteando innumerables dificultades, ha alcanzado un desarrollo y prestigio en innumerables ámbitos vitales para el positivo desarrollo de la salud emocional, que de manera continua están siendo valorados y reconocidos por la sociedad, con una creciente demanda de nuestros servicios y con la constante presencia de nuestros profesionales en los medios de comunicación, dado que los tratamientos y abordajes psicológicos se demuestran eficaces. Podríamos ir desgranando los innumerables campos en los que se solicita nuestra presencia. Como ejemplo, podríamos hablar de la intervención de la psicología en el ámbito del envejecimiento. Hoy que acabamos, hace escasamente media hora, de clausurar las Jornadas Nacionales de Psicología y Envejecimiento. Seguimos teniendo muchos retos por delante, máxime en la situación económica en la que nos encontramos. Pero tenemos que sacar a flote todas nuestras estrategias, como las que la psicología positiva nos indica, centrándonos en nuestros recursos y en nuestras potencialidades. Pero también tenemos que denunciar que esta situación económica y social
que vivimos está conllevando mucho sufrimiento y debemos reivindicar que nuestro trabajo ayuda a afrontar las dificultades, insistiendo en que con una intervención temprana combatimos que se enquisten y cronifiquen los problemas. Dado que estamos convencidos de la eficacia de nuestros tratamientos, estamos dirigiendo en gran medida nuestro esfuerzo en darlos a conocer, trabajando para que la figura del psicólogo en atención primaria sea una realidad. Recientemente hemos celebrado el Día Mundial de la Salud Mental y en él hemos podido escuchar cómo desde todos los sectores se demanda una mayor atención psicológica de los enfermos mentales, así como una mayor presencia de los profesionales en este ámbito de la atención primaria, a fin de poder atender desde los inicios las dificultades emocionales. En este ámbito de la salud mental se demuestra imprescindible el abordaje preventivo, así como el apoyo familiar y a los cuidadores, como en muchos otros ámbitos de la psicología y como hemos podido ver durante estos 2 días de jornadas, donde la intervención con los cuidadores es también esencial en la psicología de emergencia. Hemos alcanzado una meta importante con el reconocimiento sanitario y vamos a continuar trabajando en muchos otros campos en los que tenemos que seguir superando obstáculos y dificultades para consolidar y reafirmar nuestros espacios de intervención, como en el ámbito de servicios sociales, que está sufriendo especialmente los recortes actuales. Desde el Consejo se está realizando una gran apuesta por la psicología educativa, a fin de buscar de nuevo el papel singular que como psicólogos hemos perdido en aras de un rol profesional confuso. Asimismo, seguimos trabajando por todas y cada una del resto de las áreas de la psicología, seguridad vial, psicología jurídica y forense, organización de recursos humanos y todas ellas. Debemos seguir marcando los objetivos y entre ellos, sin duda, nuestra mayor presencia en campos y esferas en los que poner en marcha y desarrollar nuestros conocimientos. Estamos comprometidos con la difusión de la labor del psicólogo, garantizando el buen ejercicio profesional acorde a las normas deontológicas y a las guías de buenas prácticas, así como fomentando la formación continua, imprescindible para poder conocer los avances y técnicas más apropiadas. Seguimos convencidos de que el colegio es la plataforma de encuentro y apoyo para todos los psicólogas y psicólogos de Murcia. Para lograrlo, necesitamos un colegio fuerte y dinámico donde la participación activa de todos sus miembros impulse el trabajo de la Junta, de la que quiero destacar su desempeño, reconociendo y agradeciendo públicamente su esfuerzo y dedicación a lo largo de estos 4 años que van a quedar. Quiero reconocer el trabajo de todo nuestro personal administrativo, los asesores y colaboradores que facilitan nuestra labor diaria. Vamos, por tanto, a iniciar esta celebración, esta reunión, que nos permite reconocer y premiar a distintas personas y entidades que han sabido de manera significativa promocionar y trabajar a favor de la psicología, iniciando este acto con el reconocimiento especial a la labor de los profesionales que este año cumplen 25 años de profesión. Solo me resta, de nuevo, darles la bienvenida en nombre propio y de la Junta de Gobierno del Colegio de Psicólogos, que tengo el honor y privilegio de presidir, y esperar que disfruten de este encuentro agradeciendo de antemano su atención. Gracias.